¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al programa. Esto es Al Estilo Juliana. Les cuento que hoy jueves, en la última parte del programa, en el último bloque, voy a estar con los chicos de Sabor y Control. Vamos a bailar salsa. Vamos a esperar mi cumpleaños así. Sí, a las 12 mi santo, 28 de diciembre. Y no es una broma, es cierto. Nací el Día de los Inocentes. Hay gente que no me cree. ¿Ah? Pero sí, nací el Día de los Inocentes, es cierto. Ahora en el Twitter ponía... En algunas horas más ya cumplo 25. Eso sí es una broma, por supuesto, ¿no? No tengo ningún problema, acá se ríen. Cumplo 34. Estoy paradaza, al contrario. Debería sentir vergüenza si cumpliera 34 y pareciera de 45, ¿no? Sí, claro que sí. Pero en fin, estos días el tema político debería estar tranquilo, nadie debería de estar hablando del Congreso, de Ollantumala, de la primera dama. Sin embargo, hay noticias que aparecen y que están relacionadas pues al ámbito político y que son por supuesto asuntos que nosotros no podemos dejar de tocar. Por eso es que esta noche voy a conversar en esta primera parte, en este primer bloque, con el procurador anticorrupción Julio Arbizu, quien hoy ha dado una muy buena noticia. Ha dicho que los primeros meses de enero van a repatriar 15 millones de dólares que Montesinos obviamente se tiró, se llevó del Perú, escondió en Luxemburgo y que fueron hallados y que nada, que tienen que evidentemente regresar. Eso está bastante bueno, pero ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Cuál es el destino de esos 15 millones? ¿Cuánto debería ahora Montesinos, si se le descuenta este monto que ha sido encontrado en Luxemburgo? Todas esas respuestas le voy a pedir que me las responda el procurador Julio Arbizu. ¿Cómo está? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Juliana. Usted se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del 2012, ¿no? Aparece todos los días en periódicos, en entrevistas. Sin intención, en verdad. La única intención mía es hacer mi trabajo y si en algún momento pues hay que informar del trabajo que nosotros hacemos, pues bienvenidas sean las cámaras, si es que es para eso, ¿no? Bueno, está clarísimo también que uno de los grandes problemas de nuestro país sigue siendo la corrupción. Por eso es que el procurador anticorrupción está en todas partes. Dígame una cosa, esto de Montesinos, ¿cómo así se dio? Que dicho sea de paso, lo repito y lo felicito, es una gran noticia. Pues sí, lo es. Fíjate, Juliana, lo que pasa es que nosotros al inicio de la gestión notamos que había habido un olvido sistemático en las gestiones anteriores respecto a lo fundamental de la labor de la Procuraduría, que es, primero, cobrar las reparaciones civiles y, segundo, repatriar el dinero que se llevaron buena parte de los integrantes de la mafia de Fujimori y Montesinos fuera del país, dinero ilícito, dinero de procedencia ilícita. No había prácticamente cobro de reparación civil y el dinero que había estado congelado en cuentas del extranjero, pues permanecía congelado en bancos durante, en el caso del dinero de Luxemburgo, por ejemplo, 10 años, ¿no? Durante 10 años. Claro. Entonces, supimos, investigando, que había 8 millones de Montesinos en 2 cuentas de Luxemburgo, ¿no?, que habían ganado intereses hasta probablemente por 15 millones, como tú bien has dicho, que había que hacer simplemente trámites judiciales en el Perú para que se ordene la repatriación. Es decir, había que hacer que una sala superior le ordenara al juzgado de ejecución que enviara una carta rogatoria a Luxemburgo para pedir la repatriación del dinero. Lo hicimos, informamos en la sala superior, efectivamente se ordenó al juzgado de ejecución que se enviara la carta rogatoria y la carta rogatoria ya está en Luxemburgo y estamos simplemente esperando que las autoridades de Luxemburgo respondan a esa carta rogatoria con la devolución del dinero, ¿no? ¿Y esto para cuándo va a ser, más o menos? Yo calculo que esto no debe pasar de los primeros meses, los 2 primeros meses, ojalá, del año próximo. Tenemos pendiente un viaje probablemente a Luxemburgo para tomar contacto con las autoridades de ese país para acelerar esa devolución, ¿no?, esa repatriación. Y la pregunta que muchos televidentes se hacen es, ¿qué pasa con ese dinero que el Estado recupera y que forma parte de las reparaciones civiles de aquellas personas que cometieron actos de corrupción? ¿A dónde va? ¿Cuál es el destino? A ver, para explicarlo de modo genérico, el dinero de las reparaciones civiles, según la ley,
va, el pagado efectivamente por los condenados por delitos de corrupción, va en un 50% a la entidad agraviada. ¿No? El otro 50% va directamente al Ministerio de Justicia, que es el órgano rector, digamos, del Consejo de Defensa Jurídico del Estado. Pero el dinero que es de procedencia ilícita, el dinero que se repatria o se incauta, o los bienes que se decomisan y se incautan, van directamente al Estado, a las arcas del Estado directamente. Lo óptimo sería que el dinero que se repatria producto de delitos contra la administración pública sirva también para fortalecer el sistema, ¿no? Eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y sin estos 15 millones de soles que hay que restarle a la deuda total que tiene Montesinos con el Estado por concepto de reparación civil, ¿cuánto debería? Ojo que estos 15 millones que se repatriarían o que se van a repatriar de Luxemburgo no pagan la reparación civil. ¿No? Porque la reparación civil se responde únicamente con dinero legítimo, con dinero legal, con dinero lícito. Es decir, uno puede haber amasado inclusive una fortuna legal antes de cometer un delito. Cuando comete el delito se compromete a indemnizar al Estado en los casos de delitos de corrupción con dinero lícito, con dinero propio. Eso está clarísimo, pero entonces, el tema es... En este caso, claro, en este caso ese dinero es de procedencia ilegal. ¿Cómo se sabe? Porque ya está determinado que ese dinero fue pagado, o sea, es parte de un pago hecho por 3 comerciantes israelíes que pagaron para poder comerciar con el Estado. Porque ahí los abogados de Montesinos podrían decir, no, tomen estos 15 millones como concepto de parte de pago de la deuda, porque no es dinero obtenido de manera ilegal. Así es, pero está declarado durante el proceso que ese dinero es parte de un pago que hacen estos 3 señores israelíes, que ya fueron además condenados por esos hechos, ¿no? Por haber pagado una comisión para transar con el Estado. ¿Cuánto debe entonces Montesinos al día de hoy? Montesinos debe 400 millones de soles de reparación civil. 400 millones de soles. ¿Cuánto ha pagado desde que está preso? En realidad, voluntariamente nada. Se ha descontado parte de esos 400 millones de algunos embargos, que se han embargado, ¿no? Sí. Y que han servido para un poco disminuir la cifra, pero voluntariamente no ha pagado un sol. ¿Y Fujimori cuánto debe? Fujimori debe 27 millones de soles. ¿Nada ha pagado tampoco? No. ¿Nada? ¿Ni un sol? Ni un sol. O sea, Susy Díaz terminó de pagar su deuda. Así es. Se quedó sin nada, viviendo prácticamente en la calle. ¿Y el expresidente no pagó ni un sol? Ni un sol. Bueno, esto es bastante llamativo, ¿no? Porque de todas maneras es evidente que toda esta campaña mediática que está desarrollando el fujimorismo a través de cartitas, de cuadritos, eso tiene un costo, eso no te lo hace nadie gratis. No solo eso, ¿no? Además, tú recordarás el caso de los 15 millones, el pago de la CTS a Vladimiro Montesinos. Pues bien, quedaba pendiente de investigar de dónde había salido la plata para reponer esos 15 millones con los que se había pagado la compensación por tiempo de servicios a Montesinos. Compensación que además fue pagada después del escándalo, cuando ya todo el mundo se había enterado del tema de los Vladivideos. Así es. O sea, Fujimori, que supuestamente estaba indignado, nunca se supo por qué se desesperó tanto en pagarle la compensación por tiempo de servicio a una persona que había cometido delitos, que había estafado al país y que había robado y que se había cargado el Perú entero. O sea, alucinante. Hecho por los cuales además fueron condenados ministros de Estado, ¿no? Y el propio Fujimori. Bueno, lo que daba pendiente de investigar era de dónde había salido el dinero para poder reponer luego los 15 millones con los que se había pagado a Vladimiro Montesinos. Pues bien, esa investigación la siguió un fiscal provincial y determinó que efectivamente no había forma de suponer que ese dinero no venía del patrimonio del señor Fujimori. Y le ha pedido al fiscal de la Nación, que tiene por competencia los casos de enriquecimiento ilícito, que investigue al señor Fujimori por enriquecimiento ilícito. Esa es una investigación que está pendiente todavía en Fiscalía de la Nación, lo que daría cuenta en todo caso de que efectivamente hay allí una fortuna, ¿no?, que este señor habría amasado y con la que estaría probablemente respondiendo algunos gastos, ¿no? Lo que queda clarísimo de su gestión es que ha iniciado una lucha así inagotable por lograr que las personas que le robaron al país, sobre todo en la década del fujimontesinismo, pues paguen por el daño que han hecho y que paguen con platita constante y insonante, como tiene que ser. Pero muchos dicen, ¿por qué, digamos, esa misma garra, esa misma fuerza con la que busca y persigue fujimoristas, pues no la utiliza o no la manifiesta cuando se trata, por ejemplo, del gobierno de Toledo o el gobierno de Alan?
no hemos hecho ningún distingo, en verdad. Lo que pasa aquí es un asunto cronológico. O sea, los procesos que iniciaron en el 2000, 2001 hasta el 2003 son los que ya tienen sentencia condenatoria firme. Y son los que ya, en los que se ha fijado ya montos de reparación civil que ahora se requieren a esos condenados. Los otros procesos, los que vinieron después, muchos de esos procesos siguen en giro. Una vez que tengamos, obviamente, las sentencias condenatorias, estas sean firmes, cobraremos con el mismo rigor, como estamos haciendo en realidad, sin distingo, sin ver si esta persona pertenecía o no a esa mafia que asaltó el poder en los 90s o cometió delitos contra el Estado después, ¿no? ¿Y qué pasa con el oficialismo? Porque también le han criticado eso. Dicen que usted trata con guantes de seda a ministros y a gente relacionada a el presidente de la República directamente, como es el caso de la ministra de la Mujer, Ana Jara, que incluso han pedido que dé un paso al costado, la quieren interpelar en el Congreso porque se descubrió que había recibido dinero por concepto de gastos de representación como congresista y además como jefa máxima de la cartera de la mujer. Y usted como que la blindó y salió a decir, no, esto no es un escándalo. A la gente le ha molestado eso. A ver, primero se dice que tú recordarás el día siguiente a la noticia de esta relación del hermano del presidente con esta empresa Krasny, que la Procuraduría había denunciado por un delito leve, por ejemplo, ¿no? Habíamos denunciado por un delito que no tenía mucha pena. El día siguiente yo salí a decir que en verdad eso era absolutamente falso, que era una falacia, que nosotros habíamos denunciado por el delito más grave contra la administración pública. Lo ha demandado usted. Me ha denunciado a mí, ¿sí?, por abuso de autoridad. ¿Y en qué está eso? Pues ya se abrió la investigación. Lo que quiero decirte con eso es que yo quiero dejar absolutamente claro que yo no hago distingos, que la gestión mía y las personas que trabajan conmigo no tenemos compromiso alguno con ninguna persona que esté relacionada a ningún partido y siempre que haya indicios de la comisión de un delito vamos a investigar, vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público esa noticia. Y lo que pasó con la ministra Ana Jara, pues yo lo dije y lo ratifico ahora, me parece que no tiene, definitivamente no tiene contenido penal. La competencia nuestra se activa una vez que encontramos que hay indicios de la comisión de un delito. Me pareció al inicio, cuando se soltó la noticia, que se decía que la ministra cobraba 2 sueldos, cobraba como ministra y cobraba como congresista. La doctora Ana Jara salió al día siguiente a negar que ella cobrase como ministra y que solamente cobraba como congresista. Los gastos de reparación. Claro, lo que yo he dicho es que me parece que hay que investigar, habrá que saber si los gastos de representación van en la misma boleta que se paga su remuneración. Ella recibió un monto total. Exacto. Por los gastos de representación como congresista y como ministra, y eso es lo que se le ha criticado y eso es lo que el Congreso incluso ha cuestionado al punto que la quieren interpelar. Pero voy a apelar justamente a esto que usted está diciendo, que no se casa con nadie, para que me dé una opinión, por más de que no haya una carga penal sobre este hecho específico, sobre Víctor Isla, el presidente del Congreso, que sale todos los días a defender su platita, su aumento, porque es un aumento. Se han subido el sueldo de 7.000 a 15.000 soles, sumado a los 15.000 soles que ganan como congresista. Total, conclusión, se meten 30 lucas al bolsillo y encima la mitad ni siquiera lo tienen que justificar porque no presentan ni una sola boleta. Es decir, se la tiran en lo que le da la gana. Yo creo que eso puede tener relación también con lo de la ministra Ana Jara, porque, digamos, si esos gastos por representación efectivamente pagan impuestos, entonces queda claro que eso es parte de la remuneración. De acuerdo, pero usted que es el zar anticorrupción, digamos, la persona que trabaja para acabar con estos delitos que desgraciadamente le han hecho tanto daño a la historia política de nuestro país. ¿Qué opina de Víctor Isla? O sea, que sale en vez de reconocer, caramba, que se han equivocado y que no están en sintonía con el pueblo y que mientras todos estamos esperando que ellos realmente nos representen y renuncien por último a esta remuneración, salen a defenderlo, a decir, no, con mi platita no se metan, y ahí sí están todos íntimos amigos, en eso sí no discuten, salvo yo decidimos, ¿no? Y uno que otro que ha salido y ha dicho que no van a recibir esta plata, que si la reciben luego la van a donar. ¿De Víctor Isla no le parece un exceso? Yo creo que es una actitud loable la de algunos congresistas que han renunciado a ese bono, sobre todo, Juliana, porque fíjate, el Congreso ha
digamos, no ha respaldado algunas iniciativas que debió respaldar. Es decir, no tenemos defensor del pueblo hasta ahora, no se ha escogido a los miembros del Tribunal Constitucional que debieron escogerse. Tenemos 6 miembros del Tribunal Constitucional que están ya fuera de fecha, si se quiere. No se ha aprobado, hasta ahora no hay consenso para la aprobación del proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Entonces, frente a eso sí, pues se va instalando en la opinión pública la certeza o el pensamiento de que el Congreso no está haciendo lo que debe hacer y encima se quieren aumentar el sueldo. Eso probablemente afecte la imagen del Congreso sin duda, ¿no? Bueno, sería que se quisieran subir el sueldo. El tema es que ya se lo subieron. O sea, acá estamos todos luchándola para ver, caramba, con qué celebramos el Año Nuevo, y estos están dándose la gran vida y encima se pueden ir si les da la gana a Miami, porque no tienen que justificar absolutamente nada. Y encima aparecen nuevas y más gollerías. Los 48 pasajes que tienen al año para poder viajar por donde les dé la gana, la cantidad de plata que reciben para hablar por teléfono celular. Y lo que salió hoy día también en correo, si no me equivoco, Perú 21, que tienen 2 seguros. O sea, el seguro de salud, el estatal, y seguro privado. O sea, claro, ¿qué van a luchar estos congresistas? Porque cambie el sistema de salud, porque la gente deje de hacer colas y se muera en el suelo mientras espera una camilla en un área de emergencia, si ellos se pueden ir a la clínica San Felipe a atenderse, como lo hace Fujimori, por supuesto. Sí. ¿Eso no es vergonzoso? Sí, yo creo que, a ver, eso del seguro tiene una explicación que quizá haya que aclarar, ¿no? O sea, yo creo que lo positivo que debemos sacar de esto es, en todo caso, o más bien, habría que poner en la agenda que hay que transparentar absolutamente lo que tiene que ver con remuneraciones en el sector público. Es decir, no puede ser que nadie sepa, o la opinión pública no sepa cómo se paga en el Congreso o cómo se paga en una institución del Estado, una institución que tiene que responder a la ciudadanía. Y en este caso, por ejemplo, claro, se paga, el seguro social es obligatorio, ¿no? Pero el Congreso tiene un régimen privado de remuneraciones. Entonces, claro, en ese régimen, dentro de ese esquema, es perfectamente posible pactar que tu empleador pueda pagarte un seguro privado. Pero esto tiene que conocerlo la ciudadanía. Es decir, yo creo que este tipo de situaciones se evitarían con transparencia. Usted lo ha dicho, transparencia. Y yo me quedo con esa palabra para ir a una pausa comercial, y al regresar le voy a pedir que sea absolutamente transparente conmigo y me responda por las denuncias que han presentado algunos medios de comunicación en su contra. Justamente dicen que no terminó la carrera, que nos han mentido a todos y que encima ha metido a sus amigos, a sus familiares, a las novias de sus amigos, porque los amigos de sus amigos son sus amigos, a trabajar en el Ministerio de Justicia. ¿Qué ha pasado? Regresamos con eso, ¿le parece? Listo, me parece perfecto. Después de la pausa, no se muevan. Esto es Al Estilo Julián. Lo prometido es deuda. Ha llegado el momento de que el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, responda a la serie de denuncias que han aparecido en su contra, por supuesto, ya desde hace varios meses en un montón de medios de comunicación. Vamos parte por parte, porque son un montón realmente. Primero dijeron que usted había metido a algunos amigos, a algunos socios, a trabajar al Ministerio de Justicia. Y para evitar el escándalo, los había hecho ingresar a áreas donde usted no trabaja directamente, y para, por supuesto, de esta forma evitar suspicacias. ¿Qué hay de cierto eso? Me entregan, en todo caso, una autoridad casi omnímoda, ¿no? Es una autoridad que definitivamente no tengo. Yo no estoy en capacidad de contratar directamente a una persona. La persona tiene que pasar necesariamente por un concurso, así lo establecen las normas de la contratación administrativa de servicios. Sí, pues, personas que ingresaron a una instancia distinta de la Procuraduría, por ejemplo. Cuando yo estuve en esa instancia, en el momento en el Consejo, por ejemplo, quedó absolutamente claro que estas personas que tenían incluso competidores con los que habían presentado sus papeles y habían ganado en buena lid. Personas que conozco ciertamente, personas absolutamente solventes. Esto fue una de las varias denuncias, entre comillas, que hizo un diario Correo, que no nos quiere mucho, y que llegó a instancias de investigación fiscal. Y la investigación fiscal se archivó. Y quedó, obviamente, como tenía que ser, en el archivo. Lo dicho, o sea, yo requiero a la persona, hago un perfil de la persona que necesito
así lo hace todo jefe o todo director de una institución pública, y las instancias administrativas son las que se encargan de hacer la convocatoria, de hacer la selección y de finalmente entregar el contrato. Entonces eso se archivó, ¿no? ¿Qué pasó con lo que dijo en la hoja de vida? Que de pronto salieron también algunos a decir que usted ya se había pasado de mentiroso, que había dicho que había sido, por ejemplo, asesor del congresista Freddy Otárola, sí, pero que en realidad había sido técnico y que después había trabajado en otros despachos congresales, pero poniéndose, digamos, un rótulo, un cargo que en la práctica pues no había tenido. Otra denuncia mentirosa pues de este mismo diario, ¿no? Que no era asesor de Freddy Otárola. Freddy Otárola desmintió ese mismo día en el Congreso, desmintió esa noticia. Dijo, sí, Julio Arbizu ha sido mi asesor, porque lo fui, obviamente. Luego, que yo había colocado que era magíster, cosa que era absolutamente mentira. Que usted dijo que tenía una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Jamás lo dije. Lo que dije fue maestría en Ciencia Política y adjunté al currículum el certificado de la Universidad Católica que decía que había seguido 13 créditos de 46. ¿No exageró un poquito en la hoja de vida como para quedar bien, como para quedar como el abogado cool? Diga la verdad. ¿Te parece que o sea, si esa hubiera sido la intención, pues no presentaba el certificado de la universidad que daba cuenta de que era estudiante más no egresado siquiera? O sea, claro, si alguien quiere encontrar algo ¿turbio? Sórdido, turbio, lo va a encontrar. O sea, seguramente buscando y interpretando, malinterpretando. Pero en este caso, te lo puedo asegurar, y además te lo estoy diciendo, o sea, la hoja de vida acompañada de los documentos, todo eso forma parte de una declaración jurada. No solamente el documento que dice... Claro, entonces, de acuerdo. Pues, está absolutamente probado. De hecho, en el Congreso donde yo trabajé, está certificado, ¿no?, que yo era un estudiante de la Universidad Católica en ese momento, y lo fui también una vez que ingresé al Ministerio de Justicia. El certificado de la Universidad Católica en original en la universidad, en el Congreso, y esa misma copia en el Ministerio de Justicia. Y si usted se ha portado tan bien entonces y se sigue portando bien, ¿por qué el congresista Pedro Espadaro le ha agarrado tanta bronca? Porque él es el primerito que sale a acusar y a decir no, a este procurador anticorrupción, que es mentiroso, hay que destituirlo. Y además como es destemplada, ¿no? Yo no entiendo, la verdad no lo entiendo. Yo no tengo ninguna antipatía por el señor Espadaro, pero lo he escuchado hablar de mí desaforado, ¿no?, desencajado. Y me parece sumamente extraño. Yo el señor no lo conozco felizmente, ¿no? Bueno, es un congresista fujimorista, le cuento, y me imagino que, como varios de la bancada de Fuerza 2011, pues no le deben tener buena onda porque usted está persiguiendo a los que en el gobierno de Alberto Fujimori se levantaron en peso al país. ¿Ha recibido amenazas? Sí, las hemos recibido. Hay que recordar el episodio de un animal muerto en la puerta de la Procuraduría hace unos meses. Mi madre ha recibido alguna llamada. O sea, ya cuando empiezan a meterse con la familia o cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, uno dice, bueno, algo bueno debemos estar haciendo para que precisamente esta gente nos envíe este tipo de mensajes, ¿no? Y a puertas de terminar este año 2012 que ya se va, ¿cuál sería el saldo de su gestión en lo que va hasta ahora, no? Mira, Juliana, yo creo que un asunto que yo quiero destacar es: la gente se había olvidado de qué hacía el procurador anticorrupción, para qué servía un procurador anticorrupción. Y el procurador anticorrupción no es otro que el funcionario que defiende al ciudadano de aquellos que defraudaron la confianza que se había depositado en ellos para ser funcionarios públicos. Hay quienes dicen que usted ya se pasó de figuretti. Como te dije, si es necesario refrescar la memoria de la gente y decirles que hay una persona que defiende al ciudadano de estos sujetos, pues hay que hacerlo. Ahora, me preguntas cuál es el balance. El año pasado, en 2011, se cobró por concepto de reparación civil cerca de 1.200.000 soles. Hoy tenemos ya, al terminar noviembre, 2.600.000 soles. No se había cobrado, no se había repatriado dinero desde hace mucho. Hoy tenemos $80.000 que llegaron de Panamá hace unos meses, y tenemos el dinero que va a llegar inexorablemente de Luxemburgo, que son, como decíamos, $15 millones. O sea, y esto no tiene que ver con otra cosa que con trabajo. O sea, sí, además del trabajo, errores que valga la pena reconocer haciendo un mea culpa, porque uno falla, uno se equivoca, uno finalmente es un ser humano.
No, bueno, seguro esa sobreexposición en algún momento juega en contra, en la medida en que uno se hace vulnerable frente a estas personas que quieren encontrar en uno pues un persecutor de todos, ¿no? No, yo lo que quiero hacer siempre es hacer mi trabajo, hacerlo bien. Yo tengo una hija que hoy de hecho está cumpliendo años, a la que quiero saludar, la niña más hermosa del mundo, y a ella me debo. O sea, ¿qué edad tiene tu hija? Está cumpliendo 9 hoy. Ah, chiquitita, sí, capricorniana. Sí. Entonces, buen signo. Claro, yo me debo a mi hija. Mi hija representa para mí digamos, toda esta expectativa que seguramente se cifra en la Procuraduría, porque ella me alienta, llego en la noche y me dice, bueno, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Qué hiciste? ¿Sabe? Absolutamente. Sí. Entonces, ¿Y qué le dice cuando aparece en el periódico Julio Arbizú, procurador anticorrupción, según Carlos Raffo, es un troll político? ¿Ah? Sí, pues se molesta. Se molesta. Y cuando le dicen el loco Vargas de la política, ¿también se molesta? Se ríe. Deberían decir el Pablo Guerrero, entonces sería más piropo, ¿ah? Seguro. Porque el loco Vargas no lo hace hace rato. ¿Ah? Hace rato no mete goles. Siga metiendo goles entonces, señor. Seguro, en aras de la transparencia y en aras de tener un país como el que todos soñamos, ¿no? Donde no deje de existir, porque eso sería utópico, pero donde la corrupción pues no sea uno de nuestros principales problemas. Y quiero dejarte un mensaje, ¿no? Que creo que es un poco lo que ha respaldado la gestión nuestra en todos estos meses. Nosotros queremos que la gente entienda que detrás de cada acto de corrupción hay vulneración de derechos fundamentales. O sea, detrás de cada acto corrupto hay un ciudadano o el colectivo de ciudadanos perdiendo derechos, ¿no? Seguro que sí. Cuando la madre no puede inscribir a su hijo porque se le exige un pago extraordinario, se pone en suspenso el derecho a la educación de ese muchacho, pero además del colectivo, ¿no? De todos. Entonces, siempre detrás de un acto de corrupción hay vulneración de derechos fundamentales, y por eso es tan importante pelear contra los corruptos y tratar a los corruptos como lo que son. Yo no voy a ser amigo de todos, definitivamente, pero si soy enemigo de algunos corruptos, pues bien ganado tengo ese título. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido, que tenga feliz año, y su hija también, ¿cómo se llama? Gabriela. Gabriela, que tenga un feliz año también. Señores, me voy a una pausa comercial y al regresar volvemos con la salsa dura de sabor y control en el estilo Juliana, no se muevan.